Hola. Hola, Lisa. Ya tenemos asistente. Hola, Hola. ¿cómo están? Bien, ¿y Todo tú? bien. Bien también. Isabel está sin cámara. Para empezar este webinar mientras distintos asistentes se siguen incorporando.
gracias por acompañarnos esta mañana en este webinar a nombre de DLA Piper. Muy contentos que estén con nosotros para hablar de un tema que definitivamente es cada vez más relevante, y no solamente como fuente de oportunidades de negocio, sino también como fuente de desafíos legales y regulatorios de distinta índole. Para conversar de este tema hoy día tenemos un gran panel y con extraordinarias panelistas, de los cuales estamos muy orgullosos en lo propio y en lo ajeno. En primer lugar, y por orden simplemente en el que van a estar presentando, nos acompaña Lisa Hondl. Lisa trabaja en DLA Piper Chile, a pesar de ser abogada habilitada en Alemania, es especialista en privacidad de datos, lleva un buen número de años trabajando especialmente en temas relacionados con GDPR. Y eso es una característica común de todas nuestras panelistas, las cuales las tres, a pesar de su muy corta edad, ya suman una experiencia muy razonable y extensa en temas de privacidad de datos. Asimismo nos acompaña Isabel de Valdía. Isabel es compañera nuestra en DLA US, que también dedica su práctica profesional a protección de datos, privacidad, etc. Y last but not least, Catherine Barcia, Catherine es la gerente legal de ADP Payroll para parte del Cono Sur. Su responsabilidad incluye varios países, y ella en su carrera profesional se ha desempeñado precisamente en temas de transformación digital y privacidad de datos con, como el nombre de la compañía en la que actualmente trabaja bien dice, manejando información confidencial y relevante de un número muy relevante de personas. Lo que vamos a hacer, y Catherine también es abogada de la Universidad Austral de Chile con un magíster en Derecho y en Tecnología de la Universidad de Chile. Lo que vamos a hacer durante esta hora que tenemos, y trataremos de ser lo más puntuales posible, desde esa perspectiva, hay una pequeña presentación que van a hacer tanto Lisa como Isabel al respecto, y después entrar en una conversación entre las tres panelistas respecto a distintos aspectos. Como buenos abogados, probablemente hay una tentación en fijarse más en los temas regulatorios y en el vaso medio vacío, es decir, cuáles son los riesgos. Pero tal como dice el título del webinar y el título de esta presentación, vamos a tratar también de apuntar al vaso medio lleno, es decir, cuáles son las ventajas que nos entrega derechamente tener un buen manejo de los datos, cuáles son las ventajas competitivas que esto nos entrega y obviamente cómo ir equilibrando eso con los distintos riesgos legales, especialmente en compañías que a lo mejor están acostumbradas a manejar los datos quizás de una manera más informal y donde el escenario regulatorio ha ido cambiando sustantivamente. Así que, sin más, Lisa, te doy la palabra. Muchas gracias, Matías. Voy a empezar con una recapitulación muy breve de lo que rigen realmente las leyes de protección de datos en el mundo. Obviamente es diferente ya que hay muchas diferentes leyes, pero generalmente rigen el tratamiento de datos personales. Datos personales, aunque no hay solamente una definición, generalmente se define como información sobre una persona natural identificada o identificable. Una persona natural identificada es una persona que está identificada directamente a través de una información, por ejemplo, un nombre o una imagen. Una persona identificable se puede identificar a través de la información y además conocimientos adicionales. Un ejemplo sería un número de identificación o una dirección IP. El Lisa, tratamiento perdona, de pero datos... parece que la presentación no se está viendo bien, no está pasando. Estamos todavía en la primera slide. ¿Y ahora? Ya. El tratamiento de datos se entiende generalmente como cualquier operación realizada sobre datos personales. Eso puede ser desde la colección de los datos hasta la modificación o incluso la eliminación de datos. Ahora no puedo seguir. Un segundo.
Si hablamos de la situación actual de legislación en protección de datos solamente en la Unión Europea y Sudamérica, me imagino que la mayoría sabe que desde mayo del 2018 rige en Europa el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, que como es un reglamento tiene aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea, sin que los Estados miembros podían hacer alguna modificación a las reglas. Tiene un amplio ámbito extraterritorial, lo que significa que no solo las empresas o personas que están en la Unión Europea, sino también varias empresas y personas que no están en la Unión Europea y, por ejemplo, tratan datos personales de personas que están en Europa, tienen que aplicar esta ley. Es una ley que tiene un gran foco a los derechos de los titulares y para ejercer la ley prevé multas administrativas muy altas. En Chile todavía rige la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, que es una ley del año 1999. Tiene pocas fases legales y la ejecución de los derechos es muy difícil, ya que no hay multas administrativas ni tampoco una autoridad de control. Para modernizar la ley actual hay un proyecto de ley que ya se está discutiendo desde el 2012, efectivamente, pero todavía no se puede prever cuándo va a entrar en vigor. En Brasil ahora hay una nueva ley general de protección de datos que tiene que ser firmada todavía o ratificada por el presidente, que unifica las más de 40 normas diferentes que han regido el tema antes. Tal como el RGPD tiene un amplio ámbito extraterritorial y también prevé multas administrativas que sin embargo van a aplicar recién desde agosto del 2021. Aquí tengo una tabla preparada de comparación de normas de las diferentes leyes. No nos da el tiempo de verlo todo en detalle, pero sí se puede ver que las leyes más modernas, como la ley en la Unión Europea y en Brasil, tienen diferentes puntos en común, como una autoridad de control, multas administrativas, un delegado de protección de datos, y generalmente se ve que todas estas leyes tienen un foco muy fuerte en la protección del titular y en el control del titular sobre sus propios datos personales. Hablando de la influencia práctica en empresas, hay que tener en cuenta dos puntos. El primero es que obviamente hay un riesgo de non-compliance. Este riesgo lleva, por ejemplo, el riesgo de obtener multas administrativas. En la Unión Europea pueden ser hasta 20 millones de euros. En Chile en el futuro va a ser un poco más bajo, van a ser hasta aproximadamente 370.000 $. Además, hay el riesgo de procedimientos judiciales, que a su vez lleva el riesgo de una pérdida de reputación y confianza. Eso porque hoy día la protección y también la seguridad de los datos personales es un punto muy importante para los consumidores en el momento de adquirir productos y servicios. Eso lo va a decir la Isabel después con más detalle. También hay el riesgo de pérdida de contratos con empresas que requieren ciertos estándares de protección de datos, ya que, por ejemplo, una empresa que tiene que cumplir con una ley más estricta, como la ley europea, probablemente no va a contratar con una empresa que no puede permitir este mismo estándar. Por el otro lado, y eso encuentro un punto muy importante que muchas veces se olvida, es que también hay muchas oportunidades en compliance. Un reciente estudio mostró, por ejemplo, que más del 40% de las organizaciones ven beneficios al menos el doble de lo que gastan en privacidad. Estos beneficios son, por ejemplo, reducir retrasos en ventas debido a, por ejemplo, dudas de consumidores o también de autoridades de control, por lo tanto, permitir agilidad e innovación, un aumento de atractivo para inversores, menos costos generalmente cuando hay problemas. Así que se ve que también hay grandes oportunidades de ser compliant con protección de datos. En el momento de pensar qué hacer y tener en cuenta para ser compliant en protección de datos en una empresa, hay que tener en cuenta 3 puntos, básicamente, que es la documentación, los procesos internos y la contratación. La documentación incluye, por ejemplo, las declaraciones de consentimiento, que son particularmente importantes en países como Chile, que tienen consentimiento como casi única base legal para tratar datos. También políticas de privacidad externas para informar a los titulares en los países en que es necesario, políticas internas de tratamiento de datos y contratos con mandatarios o procesadores donde es necesario. Los procesos internos incluyen, por ejemplo, procesos para responder a solicitudes de titulares.
Por el momento la situación, por ejemplo, en Chile es así que hay generalmente poco conciencia en la población de la protección de datos y también de los derechos de los titulares. Así que por el momento para una empresa no muy grande en Chile va a ser posible todavía responder manualmente a este tipo de solicitudes. En Europa, sin embargo, hay empresas internacionales que por país europeo y por día reciben hasta 1000 solicitudes de titulares. Eso obviamente ya no es posible responder manualmente, sino requiere un proceso predefinido y idealmente automatizado. Lo mismo aplica a procesos de notificación a autoridades y titulares, por ejemplo, en un caso de una violación de la seguridad de los datos. También se requiere capacitación del personal. El personal tiene que ser consciente de que tiene una obligación de confidencialidad cuando trata datos personales y posiblemente requiere la celebración de contratos internos para, por ejemplo, legalizar el flujo de datos dentro de grupos de empresas. La contratación es probablemente el punto más importante. Eso incluye, por ejemplo, compra de software que permite compliance. Efectivamente, a mí me ha pasado que un cliente mío en alemán se compró unos meses antes de empezar un programa de compliance de protección de datos en su empresa, un nuevo software. Era un cliente muy grande, con sedes en todos los países europeos, y dentro del programa de compliance nos dimos cuenta de que este software no permitía compliance, ya que no permitía ciertas acciones como, por ejemplo, eliminar datos. El efecto era que efectivamente este cliente no pudo seguir más el software, tenía que comprar otro y obviamente resultó en una pérdida de tiempo y también una pérdida económica importante. Incluye también la compra de software que facilita compliance. Ya lo dije, idealmente los procesos para responder solicitudes son automatizadas. También para eso hay software que facilitan tales procesos. Y lo mismo que dije anteriormente al software que permite compliance, hay que tener en cuenta al momento de diseñar sitios web. También ha pasado un par de veces efectivamente que algunos clientes en Europa tenían nuevas páginas web y no tenían en cuenta el RGPD que iba a entrar en vigor y había un par de puntos que tenían que rediseñar, que obviamente también es un punto que hay que evitar. Si hablamos brevemente de las perspectivas, las leyes de protección de datos tienden a converger en todo el mundo. Actualmente se considera el estándar del RGPD en la Unión Europea como el estándar más alto, y se ve, por ejemplo, en las leyes de Brasil, Japón, Suiza y varios países más, que estas leyes tienden a orientarse en el RGPD. Estas normas uniformes efectivamente tienen un efecto positivo también para las empresas, es ventajoso, porque ya no tienen que tener en cuenta un montón de diferentes estándares de protección de datos cuando actúan en diferentes países, sino solamente uno, aunque sea el más alto. Como empresa hay que tener en cuenta que los plazos de aplicación de las nuevas leyes de protección de datos generalmente son muy cortos. Por ejemplo, el RGPD tenía un plazo de 2 años, el proyecto de ley en Chile prevé un plazo de 1 año. Para una empresa que no tiene ningún estándar de protección de datos todavía y ningún programa de compliance funcionando, eso es un tiempo muy breve, efectivamente, y hay que empezar desde ya de implementar estas reglas. En resumen, las empresas que no se toman en serio la protección de datos tienen una desventaja competitiva y la preparación oportuna también rinde beneficios económicos. Con eso le doy, si es que puedo, la palabra a la Isabel. Hola a todos, un placer conversar con ustedes, con mucho gusto. Mi nombre es Isabel de Valdía, soy abogada en Panamá y en Estados Unidos, aunque mi práctica legal se ha enfocado más en los Estados Unidos en los últimos años. Y estoy tratando de poner todas, en esta diapositiva me falta una ventanita, ahí están todas. Un momento. La tecnología es nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. A mí me toca hablar de los Estados Unidos y vamos a mencionar la Ley de Privacidad de Panamá que va a entrar en vigencia el año que viene. Hay un par de temas que yo quería empezar y es lo que se trata este tema y de lo que no se trata el tema.
Este tema solamente es para privacidad de datos personales. Aquí no estamos incluyendo lo que es la data que está ya anonimizada o que está agregada, porque esa data usualmente está fuera de las leyes de privacidad. En el sentido que si lo que la ley de privacidad te dice es qué tienes que hacer para que esa data anonimizada o en Estados Unidos el estándar es desidentificada, no caiga bajo estas regulaciones. Es importante entenderlo, porque muchas de las empresas tienen una gran cantidad de datos que pueden seguir utilizando siempre y cuando no comprometan la información de los usuarios haciéndola visible. Y el hecho de que si hay buenas prácticas de cómo agregar la data y desidentificar la data, entonces esto que estamos a discutir no aplica. Está la noción de que en Estados Unidos no hay leyes de privacidad. Las hay muchísimas. Es un panorama, es un paisaje que está rápidamente cambiando. El cambio, por cierto, que afecta a las empresas es mundial, porque el cambio de privacidad está pasando. Si uno ve esto en un chart del año 2010 al año 2020, es una línea que va en ascendencia de las regulaciones que han ocurrido a lo largo del mundo en tema de privacidad. Y la realidad es esto no va a echar para atrás. Tú, al contrario, mientras más nuestras vidas se vuelven virtuales, más regulaciones van a haber en este tema. En Estados Unidos hay un tema sumamente complejo, pero es sectorial. Quiere decir que las leyes usualmente están aplicadas según el tipo de datos que estamos hablando. Los datos de salud tienen su propia ley, que se llama HIPAA. Los datos financieros están arreglados de otra manera. Hay toda una regla de regulaciones para niños en Internet. Sí hay unas reglas estrictas a la hora de hacer mercadeo y de cómo hacer mercadeo por correo electrónico. El tema principal es que Estados Unidos, los cambios en privacidad están empujados por los consumidores, porque usualmente las empresas responden a los consumidores y Congreso responde a lo que está ocurriendo. Y en vez de entrar, como ocurre en el resto del mundo o en Latinoamérica, en que creas una ley integral y la aplicas, que va de arriba hacia abajo, en Estados Unidos el cambio siempre va de abajo hacia arriba. Y lo que te crea es una privacidad que por motivos de la Constitución de Estados Unidos no está basado en el fundamento específico de la privacidad como un derecho humano. La privacidad de Estados Unidos empezó como un derecho de propiedad y está basado en el artículo 4 de la Constitución, que está basado en el concepto de propiedad. Y eso es un paradigma esencial para entender que cuando hablamos de un titular de datos, como estamos hablando hoy en día, en que tú eres el dueño de tu propia data, por los últimos, desde que Internet empezó desde que empezó el sistema de las computadoras en los 70, al Internet en los 90, en Estados Unidos, que siempre fue el que ha sido hasta ahora el driver de todas estas revoluciones tecnológicas. Sin embargo, siempre se ve los datos personales como propiedad, y propiedad del que los poseía, no propiedad del que los daba. Este paradigma, este cambio, es muy fuerte aquí y ha empezado entonces por dos estados que han pasado leyes integrales, que son California y Nevada. Nevada realmente no cuenta, porque no tiene el tamaño de la economía que tiene California, que si California fuera un país y no un estado de los Estados Unidos, la economía de California es la quinta economía del mundo, viene después de Alemania y antes de la India, para darte una idea de cuánto significa en poder económico California. ¿Y por qué la ley de California es la ley que está trayendo cambio a lo largo de Estados Unidos? Ahora, no hay una ley federal, hay un movimiento muy fuerte. Tim Cook de Apple es uno de los principales promotores en crear una ley además a nivel federal para privacidad, pero en realidad hasta este día lo que está creando los cambios son las class action lawsuits, las demandas colectivas, porque como mencionaba yo antes, el consumidor aquí tiene el poder de poder hacer que las empresas paguen a través de estas demandas y de un sistema legal que en ese sentido sí funciona y para lograr los cambios que necesitan. En las leyes estatales, que son las que realmente debemos pensar cuando empezamos a privacidad en Estados Unidos, aparte de aquellas leyes federales, que hice una lista rápida, y insisto, esta no es la única lista. En las leyes de privacidad hay un par de cosas importantes. Los 50 estados cada estado tiene su propia ley de notificación en caso de data breaches, o de una violación de datos, o un incidente de seguridad. Lo importante de esto es que
si una compañía no está llevando los sistemas de seguridad que necesita para evitar un data breach, la compañía de todas maneras va a tener responsabilidad legal en cualquier estado en que esto ocurra por las leyes de notificación de datos y de las consecuencias de no notificar los datos a los consumidores. Hay otros estados que tienen leyes muy particulares. Por ejemplo, Illinois tiene una ley de información biométrica que tiene lo que se incluye, lo mismo que incluye California, una cosa que se llama el derecho de acción privado, el private right of action, que es lo que permite al consumidor demandar directamente a la empresa y pedir daños legales o statutory damages. Y esto se puede convertir en un ejercicio muy caro muy pronto. Lo otro es que los procuradores estatales, los attorney generals, son muy activos en ciertos estados en hacer valer estas leyes. Estamos hablando de California, de Illinois, de leyes de estados donde ya tienen una idea de qué tipo de cambio quieren crear en las empresas que están en esos estados. Lo principal que entender sobre Estados Unidos es que la ley de California no es, a pesar de que es una ley integral que está alineada a la RGPD de Europa, tiene unas diferencias fundamentales e importantes, y es una ley extraterritorial. Si tú vas a manejar data de consumidores en California, esta ley te va a aplicar. Ahora, hay un criterio específico de si tienes que cumplir, dependiendo de cómo te aplica la ley, que tienes que pasar, lo que llamamos un threshold de aplicabilidad. Si la ley te aplica, tienes toda una lista de cosas que tienes que hacer. Si la ley es extraterritorial porque tienes data de California, ¿cómo debes hacer con los datos de tus usuarios de California? Eso sí, California no está diciendo que tienes que aplicar esto a los datos de todos los Estados Unidos. Ellos nada más están ahorita mismo hablando de los usuarios de California. Siguiendo hacia adelante, hice un chart cortito de cómo incluso en Centroamérica hay también una evolución constante hacia la privacidad. Lo importante es que en Centroamérica todos los países tienen un derecho constitucional de privacidad, aunque no tengan una ley. Entonces, un par de cosas importantes decir de Estados Unidos antes de que cierro sobre Estados Unidos, y eso porque nada más tenemos 15 minutos, y quiero asegurarme que tocamos los puntos importantes. En Estados Unidos se lleva la principal medio de guardar tu data es hoy por hoy contratación. Las promesas y obligaciones de seguridad y privacidad contractuales son esenciales. Eso significa también que depende de ciertas compañías, de la responsabilidad que tú pones a la compañía de manera contractual. Sin embargo, es dependiendo de tu capacidad de negociación. Pero es importante que existe como proveedor o como entidad que recibe servicio de manejar, eso lo tienes que hacer por contrato y se convierte en un caso de 1 a 1. Ahora, hay requisitos de seguridad. Y todas las leyes federales, las leyes estatales y sobre todo hay estándares de autorregulación, como por ejemplo los estándares que llevan las tarjetas de crédito. Todo eso aplica a la hora que tú estás haciendo un contrato que incluya datos personales en los Estados Unidos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque convierte en las negociaciones complejas y consistentes. En Estados Unidos hay requisitos de marketing estrictos y tienes a pesar de que no hay una autoridad unificada de privacidad, tienes el Federal Trade Commission, que bajo un artículo cortito que dice que ellos tienen que cuidar de lo que se llaman el evitar las relaciones desigualdades o engañosas, literalmente se han convertido en la entidad que protege la privacidad de los usuarios. Pero eso depende de quién está a cargo del FTC. Así que no es consistente. Y honestamente depende de la política detrás de la administración en ese momento. Pero ellos sí están haciendo una actividad de proteger, y es importante entenderlo, porque cuando vienes a hacer negocio en Estados Unidos, todo esto que acabo de mencionar te va a aplicar, ya sea que estás siendo proveedor, o que estás recibiendo, o que estás en un constante cambio de data con Estados Unidos. Hay una diferencia esencial en Estados Unidos y otros países, especialmente Europa, y eso es lo que quería enfocar. No hay registro de bases de datos en Estados Unidos, no hay obligación de registrarlas, no hay requisitos de tener que obtener consentimiento de empleados o notificar a los empleados con respecto a datos personales, como se exige en el resto de los países, como se está empezando a ver en más de los países, que también tienes que darle un consentimiento de los empleados para poder manejar su data, si eres empleador. Eso no te aplica en Estados Unidos, pero sí tienes que ser responsable del uso del número de seguro social. Que aquí, el uso del seguro social,
No es como en Latinoamérica, en que nuestras cédulas, nuestro registro social, lo puede tener todo el mundo y es público. Acá ese es el número con el que alguien te puede robar la identidad, así que se cuida como un dato sensible. No hay ley de privacidad en Estados Unidos que te restrinja la transferencia de datos personales fuera de los Estados Unidos hacia otros países. Y eso es esencial porque eso es parte de la exterritorialidad, por ejemplo, que te ocurre con Europa. Y es que si tú traes un dato personal de Europa a otro país, tienes toda una lista de cosas con las que tienes que cumplir. Estados Unidos no tiene eso, California no lo tiene tampoco. Tú puedes sacar los datos de Estados Unidos y no tienes un requisito específico de a dónde que tengas que cumplir con respecto a dónde lo mandas. Los requisitos de notificación a los clientes o a los consumidores está hecho por casuística, por case law. Y en el caso de California y de Nevada, ahora por el estado. Pero estos son, literalmente, tienes que poner una política de privacidad en tu sitio web y tienes en tu aplicación del teléfono, tu aplicación móvil, y asegúrate que le dejas saber tanto en Nevada como en California, tienes que dejarle saber al usuario si vas a vender su data. Ahora, no hay requisito en ninguna empresa de Estados Unidos de tener lo que se llama un Data Privacy Officer, un delegado de protección de datos oficial en la empresa. Eso no se requiere aquí, y California ni Nevada lo requieren. Es importante, cuando termino de hablar de California, que California tiene dos cosas importantes. Los datos personales en California no solamente son los datos de la persona y del usuario, incluyen los datos de lo que se llama el household, de su casa. De cualquier aparato electrónico dentro de la casa de una persona de California, se considera dato personal de esa persona. Eso no es tu data, es la data tuya, de tus hermanos, de quien quiera que está viviendo contigo y ve televisión en tu casa. Todo eso se considera, bajo la ley de California, un dato personal. Así que es mucho más amplia de lo que se piensa. Y en California, vender data no significa que vendes data a cambio de dinero, significa que le transfieres la data a otra y recibes un beneficio, cualquiera que sea el beneficio. Incluso entre afiliadas, transferencia de data sin usar una venta en California. Y eso trae un nivel de complejidad extremo cuando tú encuentras empresas que tienen que cumplir con CCPA, que es una ley, entre aquí, lo digo personalmente, es una ley que se contradice a sí misma, es confusa, tiene procesos conflictivos, y va a traer, ahora que está empezando a implementarse, están saliendo a la luz todos estos puntos que no coordinan en California. Por último, y para cerrar aquí, antes de que entremos a un conversatorio sobre ventajas, Panamá. Panamá tiene una ley que va a empezar a regir en el 2021. La ley panameña tiene unas deficiencias básicas, y es que casi todo el énfasis está en consentimiento. Tiene, por ejemplo, requisitos para transferencia de datos, tienes que cumplir con seguridad, pero no te dice cuáles son las reglas de seguridad. Es confuso, por ejemplo, si tu consentimiento es legal o tu consentimiento puede ser legitimizado a través de la compañía. Hay ciertas definiciones que no están incluidas en la ley, por ejemplo, como qué significa el consentimiento expreso, y además va a ser una ley complicada porque tiene ciertas restricciones con respecto a transferencia de datos y cómo se maneja la data, por ejemplo, entre empresas y entre empleados, que las compañías que están empezando a tratar de cumplir con ella han encontrado que esta ley o la van a tener que reglamentar muy fuertemente o van a tener que ya enmendarla en la asamblea. Por último, lo importante, sin embargo, es que transferencias bancarias o dinerarias o bursátiles no están exentas de los requisitos de transferencia fuera del país y no tienes que cumplir entonces con todos estos puntos que no están claros cómo la ley va a funcionar o cómo va a manejarse. Hablando de, finalmente, para cerrar, antes de que entremos al tema que vamos a hablar como conversatorio sobre riesgos y la importancia, hay un estudio que hizo recientemente Forrester sobre cómo la protección de datos es una ventaja competitiva para cualquier empresa que cumpla con esto. Hay todos unos indicadores de que hay mayor satisfacción del cliente, hay lealtad a la marca, hay empresas reputacionales, etc. Pero además de eso, la empresa misma recibe unos beneficios internos que se convierten en una de sus mejores armas de mercadeo, que es la seguridad como mercadeo. Es lo primero que tú vas a ofrecer si todo tu negocio está montado en e-commerce. Lo segundo es que cuando tú proteges datos personales, tú proteges información confidencial.
Cuando tú empiezas a proteger y aplicar las mismas reglas de seguridad, y reglas de seguridad en protección de datos, no solamente es tener el mejor firewall. Reglas de seguridad en protección de datos es esencial la capacitación del elemento humano, de tus empleados, porque tiene varias vertientes que tienes que cumplir para asegurarte que esta data que estás protegiendo está protegida. Bueno, eso tiene una incidencia inmediata con la protección de otra data que es confidencial, que es comercial, con la protección de tu propiedad intelectual, que hoy por hoy se está convirtiendo en el activo más importante que tienen las empresas, su propiedad intelectual, y en crear un sistema más eficiente, porque seguridad te hace tus sistemas tecnológicos más eficientes y te da mejores tiempos de respuesta, lo cual te logra un mejor servicio al cliente. Lo principal también es que hay todo un manejo ético, consciente de lo que es el Big Data, cuando tú sigues las leyes de protección de datos personales, y logras entonces lograr toda una línea de negocios a base de Big Data sin violar los derechos a nadie. Y eso es sumamente importante en el mundo de hoy, en que cada vez el consumidor está más consciente y es más informado sobre lo que significa darle su información personal a las empresas. Catherine, te paso la batuta, porque ya mis 15 minutos pasaron, así que digo, pues esto podemos dar varias horas. Por cierto, California da para 2 horas de monólogo, pero aquí queremos ampliar la conversación a ciertos temas que nos parecen importantes que tomen en cuenta cualquier empresa que va a estar poniéndose, todas las empresas hoy en día son custodios de data, y es importante entender qué conlleva esa responsabilidad de ser custodio. Gracias, Irma. Gracias, Lisa. ¿Me confirman, por favor, si me oyen bien? ¿Todo ok? Sí. Antes que todo, saludarles. Muchas gracias por acompañarnos y comentarles que desde la perspectiva de los abogados internos de empresas o los fiscales, sobre todo en Latinoamérica, el desafío es muy grande, a pesar de que quizás no seamos tan conscientes. No podemos cometer el error de asumir y suponer que a nuestro negocio, a nuestro cliente interno, le aplica solamente la normativa del país. No nos podemos mirar como un país aislado, como un negocio aislado, porque lamentablemente, o positivamente, dependiendo de la perspectiva de la que se mire, existe un ámbito de extraterritorialidad y de aplicabilidad de las leyes europeas, ahora las americanas más específicas, que es sumamente amplio. Como bien decía Irma, hay una evolución constante hacia la privacidad, lo que tiene un impacto y una influencia práctica que ya adelantaba Lisa en su presentación y al final de ella también Irma, en nosotros, en nuestros negocios, tanto como prestadores de bienes y servicios hacia usuarios, consumidores finales, ciudadanos consumidores en el fondo, o entre empresas. Incluso, ya lo esbozábamos también, afecta nuestra capacidad de contratación de proveedores, independiente del negocio en el que nos desempeñemos. Y en la realidad de Latinoamérica es bien particular, porque en lo concreto Chile efectivamente tiene una ley que quizás se ha quedado un poquitito atrás en materia de cómo garantiza el ejercicio de los derechos de los titulares. Por lo tanto, a nosotros nos parece como fiscales que el riesgo de que tenemos en nuestras empresas no es tan grande, ¿cierto? No estamos tan expuestos a un reclamo, a eventuales multas. No obstante, la forma en que se hacen los negocios y la forma en que las empresas hoy en día se relacionan, no solo las multinacionales, que pueden tener sus matrices en Europa o en Estados Unidos, en cuyo caso la extraterritorialidad aplica sí o sí, sino incluso las pequeñas locales o las empresas que se desenvuelven solo en un país, de una u otra forma están vinculadas con empresas que le brindan servicio o reciben su servicio o reciben datos de titulares que pueden ser extranjeros. Entonces, lo que nosotros tenemos en las manos es una bomba del tiempo, porque se produce un efecto dominó en la región. Al principio estaba esta normativa de GDPR, ¿cierto? Que parecía un poco lejana, que uno sentía que no era tan aplicable, o tú te lo preguntabas, pero ya luego algunos clientes empiezan a decir, oye, ustedes tienen una autoridad de protección de datos al interior de la compañía, como la pueden tener en materia de anticorrupción, ¿cierto? Que se dio en algún minuto esta vorágine de la anticorrupción y crear un modelo. La realidad para los fiscales
al interior de las compañías que vamos a tener que tener un modelo que garantice la adecuada protección de los datos personales y sensibles con los que nosotros trabajamos, y a corto plazo vamos a tener que designar oficiales de cumplimiento al interior de la compañía. Esa es una realidad con la que tenemos que lidiar. Y nuestro desafío es poder vender esto en nuestras empresas, porque no es algo sexy, ¿cierto? La protección del dato personal no es algo que el directorio quiere escuchar y que en su cabeza le genera rédito en forma inmediata. Al directorio le parece bien lejana la posibilidad de aumentar la productividad o de volverse más competitivo a través de la protección del dato personal de un usuario identificado o identificable. Y la verdad es que sí, porque quizás lo podemos profundizar un poquitito más adelante, el daño en la imagen de una compañía hoy por hoy, cuando se vulneran datos personales, cuando se filtran bases de datos, cuando se identifica que al interior de las compañías no existen las medidas técnicas y organizativas para proteger y garantizar el acceso a los datos y a los derechos de los titulares, es enorme. La normativa o las leyes aplicables en materia de privacidad en nuestra región latina son de los años 90. Tenemos que pensar que las grandes compañías que tratan datos a nivel masivo y a las que nosotros les entregamos voluntariamente los datos, voy a mencionar yo Facebook, Waze, DocuSign, cualquiera de estas compañías que nosotros entregamos el dato quizás de forma voluntaria y o incluso a través de un contrato de servicio, son todas compañías posteriores al año 2000 y nuestra legislación es de los 90. Estamos incorporando en nuestros países como garantía constitucional la protección del dato personal muy recientemente. Yo diría que Argentina fue pionero quizás en su oportunidad en los 90. Argentina es un caso curioso porque Argentina consagró constitucionalmente el derecho primero de protección a la privacidad en su constitución y luego generó una ley de protección de datos en forma aislada, ¿no? Los otros países como Perú y Chile, la región, México y Brasil lo hemos hecho posteriori. Pero las compañías se están desarrollando a un nivel muy dinámico y nosotros estamos quedando atrás en materia de legislación, por lo tanto obligatoriamente tenemos que mirar hacia afuera y mantener un estándar internacional, no solo como escuchamos repetidamente para cumplir con los lineamientos de la OECD, sino también porque esas normas internacionales nos aplican de una u otra forma. Desde la forma, algo muy básico, desde la forma en que nosotros almacenamos los datos con los que trabajamos. Pensemos en nuestros proveedores de data center, por ejemplo. No todas las compañías tienen un data center propio. Entonces, tú haces una transferencia de datos hacia el exterior. Y cuando miras el origen de ese dato, te estás olvidando que vas a tener un dato depositado en una legislación que no conoces, con un estándar mucho más amplio y que probablemente, si es que el día de mañana te expones a una acción civil o a una habeas data, vas a estar incumpliendo. No ha permeado tanto en el consumidor, en el usuario final, pero va a permear por el efecto dominó del que estábamos hablando y porque esto se está haciendo cada vez más evidente para todas las personas naturales. Si pensamos en el efecto pandemia, por ejemplo, hoy las empresas están utilizando datos sensibles relacionados a la salud de sus colaboradores. Cuando ocurra el retorno al trabajo, vamos a preocuparnos de medir la temperatura, estamos manteniendo registros o quizás hemos pensado en mantener registros de colaboradores que han estado expuestos al virus, sus familiares, a efectos de cumplir con otras de nuestras obligaciones como empleador. Se produce una colisión de derechos que no quiere decir que un titular de datos en algún punto quiera o desee oponerse a este tratamiento que eventualmente los empleadores puedan hacer. Perú tiene una agencia de protección de datos súper activa. En los últimos meses ya hay más de 20 denuncias y fiscalizaciones a empresas privadas en materia de utilización de información relativa a la salud de las personas. Y una cosa un poquitito más práctica, quizás las empresas que son del retail o las empresas que son de prestadores de servicios, ¿qué uso le están dando a través del marketing y a través del emailing masivo a los consumidores titulares de datos personales a través del uso del correo electrónico, monitoreo de las compras que has efectuado y que te siguen enviando correos de seguimiento, etcétera, cómo se comparten esas bases de datos? Entonces todo ese tipo de circunstancias son las que tenemos que estar atentos como fiscales, porque en definitiva vamos a tener que tener la capacidad de vender este modelo al interior de nuestras compañías para garantizar el cumplimiento, que es lo que vamos a profundizar, nos vuelve un poco más competitivos y nos expone menos. Matías, no sé si quieres darle inicio al conversatorio. Sí, muchas gracias a las tres, yo creo que muy interesante.
Y en eso quizá partir con una de las preguntas más prácticas, y de hecho la están haciendo en ese sentido, y uno de los principales desafíos, que es la extraterritorialidad. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿cuál es el origen y cuál es el límite? Comentaban ahí que, bueno, el hecho de estar haciendo negocio, y efectivamente uno puede estar usando datos de otras jurisdicciones, de otras regiones, hablando de la Unión Europea, etcétera. Pero eso ya me contamina de alguna forma en cuanto a la obligación de cumplir con esa normativa, o requiero a lo mejor tener algún tipo de operación más allá, más formal, tener alguna filial, por ejemplo en Europa, tener alguna filial en Estados Unidos, tener inversiones específicas para efectivamente ser sujeto de aplicación de estas leyes. Eso sería bueno clarificar ese concepto. Lisa, si quieres partimos contigo, pero sería bueno escuchar todas las opiniones. Claro, o sea, lo primero sería analizar cómo aplican, ¿verdad? ¿Qué es la extraterritorialidad? Porque eso depende de la ley. La ley europea, que es muy amplia, en verdad, dice que tanto las empresas que tienen sedes en la Unión Europea, que ni siquiera tiene que ser la sede principal, sino sedes simplemente, o que tratan datos de gente que está en la Unión Europea, tienen que cumplir con el RGPD. La idea tras esto, obviamente, diría yo, sobre todo va a las empresas grandes de Estados Unidos, porque si estas empresas podrían tratar los datos de gente en Alemania, por ejemplo, sin tener que cumplir el RGPD sería, digamos, no nulo, pero tendría mucho menos efecto, ya que los grandes players en el fondo en esta materia de trabajar con datos están en Estados Unidos. Para las empresas, como ya dijo la Catherine, y a lo mejor ella puede seguir, eso es un desafío enorme, porque no todas las empresas saben que efectivamente tienen que cumplir con esa ley, y dos, es súper difícil para una empresa, por ejemplo, en Chile, cumplir con todas estas reglas que ni siquiera conoce. Sí, y fíjate que es una cosa que en la práctica ocurre. Me ha tocado a nivel personal negociar contratos donde la contraparte no tiene claridad si la normativa europea le aplica o no le aplica directamente. Va a pasar ahora con la normativa de California, porque bueno, es un estado en donde hay muchas empresas que se dedican a la tecnología, entonces es probable que sea el efecto el mismo de la normativa europea. Entonces, la recomendación al inicio siempre es mirar el origen del dato. Al menos esa es la regla que yo utilizo, ¿cierto, Elisa? Miras el origen del dato para ver, en definitiva, cuál es la norma que le aplica. Pero la recomendación última realmente es crear un sistema. Es un sistema que se parezca. Yo siempre trato de mirar la empresa como si fuese un país y mirarla en el sentido de ver si se adecua o no, si pasaría el estándar de revisión de privacidad de un país desde la perspectiva de las medidas de protección que ha establecido al interior. Entonces, desde incorporar en nuestros contratos de servicio o de entrega de bienes cláusulas estándar que permitan de una u otra forma, no suplir, pero sí garantizar en alguna medida el consentimiento, un consentimiento informado de los titulares, entregar transparencia de quiénes son los proveedores con los que nosotros trabajamos y si efectuamos algún tipo de transferencia internacional de datos, eso permite a nuestra contraparte tener un poquitito más de claridad de si le aplican o no le aplican ciertas normas. Luego, garantizar a través de medidas técnicas y organizativas el acceso a la información por parte del titular del dato y el ejercicio de todos los derechos a ARCO o ARCO Plus o ARCOP, dependiendo del que se trate, ¿cierto? Y revisar otras cosas, revisar si tengo o no una obligación de registro, dependiendo del país que se trate. Argentina y Perú las tienen desde ya. Revisar la necesidad de contar con un modelo interno, de contar con un Data Privacy Officer. El proyecto de ley que reforma la actual norma de privacidad en Chile lo considera, va a considerar un modelo de prevención y va a considerar la asignación de un Data Privacy Officer al interior de las compañías. Entonces, todo este tipo de recomendaciones que garanticen en definitiva que si se da la situación en la que un titular de derechos personales o sensibles quiere ejercer alguna de las acciones que le permiten rectificar, informarse, eliminar, etcétera, sus datos, puede hacerlo de forma eficiente. Y por último, no olvidarse de la finalidad y el interés legítimo para ejecutar el tratamiento. Eso es una mirada y un escáner que tenemos que hacer al interior de nuestras organizaciones. Minimizar el dato que queremos tratar. ¿Qué realmente necesitamos ejecutar tratamiento de datos personal? ¿Necesitamos una gran cantidad de información o podemos acotar la cantidad de datos que vamos a estar tratando? ¿Por cuánto tiempo? Y una vez que ha terminado la finalidad del tratamiento y o el procesamiento,
¿Qué vamos a hacer? Necesitamos purgar ese dato, no nos podemos quedar con ello. Generamos estadísticas, no generamos estadísticas, vendemos, no vendemos el dato, dependerá de nuestro negocio. Entonces, en definitiva, y en concreto respecto a la extraterritorialidad, primero partir por esos puntos que nos permiten el compliance interno, el compliance local, y luego mi recomendación siempre es analizar el origen del dato para converger en una situación de, idealmente, contar con consentimiento informado del titular, que es lo que nos va a proteger en la gran mayoría de las legislaciones. Yo creo que esas son las reglas de oro, si es que uno quiere. Hablando de Estados Unidos y hablando de las grandes empresas en Estados Unidos, y hablando de ventaja competitiva, una cosa que sí son muy claro aquí desde el principio, y es antes que todas estas leyes empezaran a ocurrir, ya todas estas compañías estaban creciendo con datos. Y muy temprano, estas compañías siempre se han llevado por un proceso de autorregulación. Buen o mal, les sirvió y les ha servido hasta los años 2000, que es cuando han empezado a surgir regulaciones para evitar cosas como lo que estaba haciendo Facebook con la data de sus usuarios, que es gran parte de lo que informa algunas de las leyes en Europa y en otras partes del mundo. Lo que sí es claro para estas compañías en Estados Unidos es que su ventaja competitiva está en guardar la data y en proteger la data, porque ese es el negocio del que viven y no van a poner ese riesgo. Entonces, AWS, ¿sabes? Microsoft con Azure, Amazon, Oracle, todas estas empresas, lo que han hecho, por ejemplo, para evitar el tema de la extraterritorialidad o de la transferencia de datos, crean instancias en todas partes del mundo. Tú puedes escoger si tú quieres que tu data se quede en Europa, o que tu data se vaya para Australia, o tu data se quede en Sudamérica. Tanto Azure como Amazon, como todas las grandes, que el trabajo es almacenar datos o guardar datos como un proveedor de servicios, son súper conscientes de esto. Yo creo que el tema de regulación, sobre todo, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, es cuando le estás dando tu data a empresas jóvenes, a startups, empresas que están empezando, porque lo que se llama el back-end, la parte de abajo siempre va a estar con estas empresas que dependen para sobrevivir de cuidar esta data y que dependen para sobrevivir y todas ya tienen todos sus modelos, sus data processing addendum, sus contratos de procesamiento de datos, ya todas te lo tienen listo, cumpliendo con todas las leyes de todos los países que tienen que cumplir, porque les conviene, porque es su ventaja competitiva. Porque así tú vas a escoger irte con Amazon y no irte con Azure, porque Amazon te pone la data en Chile y no va a salir de Chile. Y te asegura que no vas a tener un data breach. Es muy diferente, sin embargo, cuando estás hablando, por ejemplo, de empezar a trabajar, sobre todo en redes sociales, en que tú estás dando mucha información a empresas relativamente jóvenes que tienen toda este nivel de data, que están manejando este nivel, y no es en la parte de acá abajo. Yo no me preocuparía, si fuera honesta, por las grandes empresas. Las grandes empresas de Estados Unidos, este es de lo que ellas viven. Ellas se van a cuidar tus datos. Son las empresas jóvenes, las empresas, las que están rompiendo en el mercado, las empresas que están pre-IPO, o sea, desde sería la bolsa de valores. Eso es donde tú tienes tu riesgo de manejo, de qué están haciendo con tu data y si están o no cumpliendo. Y aquí se maneja por contrato. Porque California ahora, que ha empezado, es una cosa distinta, pero California acaba de entrar a regir en enero de este año. Y con la pandemia, no ha sido si no hubiera habido pandemia, hubiera sido mucho más prioritario cumplir con California de lo que ha sido ahora. Pero Zoom, que estamos todos en Zoom, tomemos a Zoom por ejemplo. Zoom tuvo unos data breaches hace 2 o 3 meses, tuvieron muchos problemas de seguridad, tuvieron muchos problemas con sus datos. Y Zoom, para poder entonces convertirse en lo que se está convirtiendo hoy en día, tuvieron que invertir todo este dinero. Lo que tú mencionabas antes, Catherine, sobre el costo, cuando la gente de IT viene y dice, necesito este presupuesto de dinero, etcétera. Lo que yo haría, si yo estuviera dentro de la empresa como in-house counsel, yo me voltearía y diría, déjame enseñarte cuánto te cuesta un data breach. Porque el data breach, el promedio de costo de un data breach en Estados Unidos es $4 millones. Incluso si es chiquitito. La cantidad de lo que le costó a Zoom en dinero para que podamos tener esta conversación sin que nos entre un hacker y nos empiece a poner vídeos inapropiados para destruir la conversación. Eso a Zoom tuvieron que invertir una millonada, estoy hablando de millones de dólares. El data breach de Target le costó $1 billón, o sea, $1 billón americanos, ¿no? Que son 1.000 millones. Si tú te pones a hacer los números, siempre es más barato cumplir con los niveles de seguridad proactivamente
a esperar a que te ocurran las malas noticias, que tu marca está allá afuera, o que tengas consumidores ejerciendo private right of actions contra ti. Así que hay mucho de esto que la compañía tiene que hacer por razón ética, pero sobre todo porque a la larga te va a salir más barato cumplir con la ley. Que Y nuestra capacidad de hacer negocios con el exterior también, que es algo a lo que todas las empresas muy probablemente estamos optando, ¿cierto? Nuestros países no son considerados países seguros por la Comisión y la Agencia Europea. En nuestra región solamente Argentina y Uruguay lo son. Probablemente Brasil con su ley cuando sea sancionada. Entonces, si el país no es considerado seguro por la Agencia Europea, la empresa tiene que serlo, y para ser considerado seguro tienes que tender a tener estas binding corporate rules, que son crear un sistema al interior de la compañía que garantice el compliance, tienes que demostrar que tienes una infraestructura física y lógica segura a través de tus proveedores de tecnología, que has incorporado acuerdos de tratamiento de datos, de privacidad y manejo del dato al interior de tu compañía, y para aquellos que pueden estar pensando, sí, pero yo en realidad no trabajo con datos de terceros, solamente, no sé, creo computadores, no tengo idea. La verdad que tienes también un área de HR que trata con datos personales y sensibles todos los días. La remuneración de los colaboradores, sus números de cuentas corrientes, su situación de salud o no a través de las licencias médicas. Entonces también tienes que tener una sensibilidad en materia de protección de datos y tienes que tener una estructura que permita garantizar que ese dato está siendo procesado o tratado en forma segura. Nosotros oímos en materia de ciberseguridad, el correo electrónico también puede hacer mucho daño, el root, que es un dato, o el DNI, que es un dato tan manoseado. Resulta que hay muchas acciones que se relacionan con el uso inapropiado del DNI, sobre todo en Perú y en Argentina, que están un poquitito más avanzados que nosotros, ¿cierto? Entonces, no son cosas tan lejanas. En ese sentido, hemos visto, ustedes mencionaban las tres en el fondo, que hay riesgos bastante reales, hay riesgo económico y no solamente por multas, por sanciones, sino que también por el costo real que eso genera para las compañías, riesgos legales, riesgos de imagen, ¿no? Pero, ¿qué hacemos ahora en la práctica? Hay muchas compañías y tú hablabas, Catherine, y muy interesante la forma que te aproximaba él, bueno, la importancia de tener el origen del dato. Cuando hay legislaciones que son nuevas y a lo mejor antes no existía ese requisito incluso legal. Y compañías que hoy día, evidentemente, el dato es un activo muy relevante, ¿no? en su negocio. Entonces, no son capaces de reconstituir quizá todos los datos que tienen, ese origen, no lo pueden traquear. Entonces, ¿de qué manera puedo tratar, en primer lugar, de blanquear esos datos? Y en segundo lugar, bueno, ¿cómo podemos aprovechar, saliendo de esa pregunta, un poco estos datos para mejorar efectivamente esas ventajas competitivas, ¿no? ¿De qué manera puedo usarlo de buena forma? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo estos desafíos nos hacen un poco más competitivos? Saliéndonos quizá un poco del tema de responsabilidad, porque ya nos quedan solo 5 minutos. Catherine, si quieres partes tú. Sí, yo te diría que blanquear el dato muy difícil, sobre todo si no sabes en el fondo el origen del mismo o te resulta imposible hacer un tracking hacia atrás. Mira, siempre el interés legítimo que tú tienes en el tratamiento de ese dato, diría yo, es tu mejor defensa. La mejor defensa que vamos a poder tener nosotros frente a una acción de un titular de datos, ya sea masiva o no, va a ser tener estas estructuras al interior de nuestras compañías que permiten en el fondo acceder, que los titulares puedan acceder a su información y eventualmente responder a su requerimiento. Y luego este concepto del interés legítimo, que es un poco ajeno a nuestras legislaciones, pero que es bien específico en la legislación extranjera, sobre todo la europea. ¿Para qué tienes ese dato? Si tienes una finalidad, y nunca olvidarse que existe el concepto de, o la excepción, cuando tú tienes que cumplir con una obligación legal. Si tú estás tratando o procesando el dato porque tienes una obligación legal asociada, dígase en temas tributarios, en temas laborales, etcétera, dependiendo del negocio en el que te encuentres, estás exceptuado del cumplimiento de cierta normativa o no debes cumplirla en su totalidad porque estás cumpliendo con una obligación en definitiva, ¿no es cierto? Entonces ese es un concepto que tampoco tenemos que olvidar nosotros al interior de las compañías. Y además creo que independiente del origen de un dato, siempre es muy importante tener medidas de seguridad que ya mencionamos antes. Realmente eso no depende de dónde viene el dato personal, tener como medidas que permiten el acceso indebido a los datos, el uso indebido a los datos,
Eso es un punto que cualquier compañía que trate datos personales hoy día debería respetar. Isabel, ¿tú quieres añadir algo? No, estaba pensando, estaba viendo algunas de las preguntas aquí en el que están haciendo los asistentes, y algunas de las preguntas están preguntando qué pasa con los datos generados por trabajadores en teletrabajo, equipos asignados, etcétera. Y lo que yo quería aclarar era, siempre cuando estamos hablando de datos, de este tema específico, estamos hablando de datos personales, nombre, apellido, información personal, que es aparte de la información confidencial. Pero es importante tener en cuenta que cuando proteges uno, proteges el otro. Y, por ejemplo, en el caso de teletrabajos, volvemos al tema que mencionaba anterior, ¿quién es el dueño de la data? Tú siempre eres dueño de tus datos personales. Eso estoy respondiendo a la pregunta que estoy leyendo. Mientras que en el caso de información confidencial empresarial, la empresa es dueña de esa información confidencial, pero es custodia de tus datos personales, pero a la hora en que esto se guarda todo junto y se protege igualmente. Por eso es que la seguridad es importante, porque estás protegiendo varias cosas en la misma caja fuerte. ¿Quién es el dueño de esta? ¿Quién es el dueño de la otra? Para efectos de cómo la proteges, de cómo la guardas, es la misma caja fuerte. Y es lo que tienes que tener en cuenta, porque el daño, ya sea para la empresa o para ti como persona, ocurre cuando esa data queda allá afuera, ¿no? Porque en un data breach no solamente son los titulares los que se afectan, es tu titular y entonces la información confidencial de la empresa, que es importante. Alguien preguntaba si en el caso de una fuga de datos en la nube, ¿qué regulación territorial o nacional aplica a la empresa? Ahí es donde entra lo que mencionábamos antes, lo que Araceli mencionaba sobre los contratos. Cuando tú tienes un contrato con una nube, ya sea Microsoft, ya sea Amazon, y tú le estás dando tus datos, tu contrato con Amazon y con Microsoft va a poner, hey, si hay una fuga de datos, ¿cuándo me avisas? ¿Cuándo me notificas? ¿Quién va a ser responsable? ¿Y cómo me indemnizas? Y es importante que siempre en contrato manejes tu indemnización. Tú no vas a dar tus datos a un proveedor de servicios si no tienes un contrato que te proteja. Porque en este caso la ley es tu red de seguridad abajo. Pero tu primera línea de defensa es tu contrato con tu proveedor y lo que tú pones al proveedor a prometerte en el contrato. Y luego, entonces, preocupémonos por cuál ley aplica, porque te va a aplicar la ley. Y va a depender de la ley de donde son los datos del usuario cuya data hubo en la fuga de datos. Si te perdieron los datos de tus usuarios en Alemania, tú tienes obligaciones en Alemania. Si te perdieron los datos de tus usuarios en Massachusetts, tienes obligaciones en Massachusetts. Pero todo esto en realidad no lo vas a poder hacer si no tienes un buen contrato de base que te obligue a ese ser proveedor de servicios a sentarse contigo, a decirte qué pasó, la investigación, la parte forense, todo es un tema complejo, pero tú tienes que ser activo al cuidar tu empresa y empiezas por los contratos. Y lo demás, entonces, hay que ir viendo qué ley me aplica según el dato que tengo. Porque recuerda, el dato que tienes, dependiendo de la jurisdicción que viene, trae esa jurisdicción consigo. ¿Sabes? El hecho de que tus usuarios, de que tú estés recibiendo la data en Chile, pero tienes una oficina en Alemania, créeme, esos datos de Alemania vienen con las leyes alemanas. Y es tan sencillo como eso. O que tu data center está en Estados Unidos y entonces triangula y resulta que en algún momento tocaste 3 leyes sin darte cuenta. Exacto. Y eso de ser activo es que tú vas a tener que negociar e incorporar esa cláusula en el contrato del proveedor porque no va a estar esa cláusula que te protege a ti. Y va a haber una cláusula que trata temas de privacidad, pero no va a estar esa. Exacto, una data de transferencia de datos, en que tú le dices, Microsoft, yo sé que tú haces replicación de tus bases de datos, las haces en Irlanda. Irlanda está bien, pero no te pongas a hacerme la replicación de la base de datos en la base de datos que tienes en Nevada. Timbuktu, claro. En Timbuktu, en África. Yo no quiero que mi data se replique allí, porque acuérdate, para mantener el peso de data que cargan estas compañías en la nube, la única manera que funciona es que tú distribuyes en muchos nódulos a lo largo de todo el planeta. Así que tu data va tocando diferentes jurisdicciones y va pasando. Y algunas veces te va a afectar, otras veces no. Pero tú lo pones por contrato, mi data tiene que estar cifrada. No puedes usar mi data sin mi permiso. Porque claro, también es por contrato que
tú obtienes o no, yo puedo hacer esto con tu data. Mucha gente ni siquiera se lee el contrato, no se da cuenta que están diciéndole a la empresa, sí, yo te dejo usar todos mis datos para lo que tú quieras. Oye, estamos ya bueno, pasados un poco en la hora, así que desgraciadamente vamos a tener que ir terminando y cerrando esta muy interesante conversación, por lo menos lo ha sido para mí. Así que les quiero agradecer especialmente, Lisa, Isabel, Catherine, muchísimas gracias por su participación, por su ayuda, por ir iluminándonos también en estos temas. Y muchas gracias a todos también los que han ido asistiendo por las preguntas. Se nos quedaron varias preguntas además en el tintero, así que encantados si las quieren ir haciendo directamente también a nuestras panelistas posteriormente. Así que muchísimas gracias y espero que sea hasta el próximo webinar que realicemos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Chao, un placer. Chao.